Ruego fervientemente que el Espíritu Santo instruya y edifique a cada uno de nosotros al considerar juntos el tema del arrepentimiento y la remisión de los pecados. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Noten que la primera palabra que dice Juan, según consta en el Nuevo Testamento, es arrepentíos. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De nuevo, noten que arrepentíos es la primera palabra del ministerio público del Salvador de la que se tiene registro. La secuencia de los acontecimientos sagrados de las Escrituras, de la Iglesia restaurada del Señor y de nuestra vida personal, con frecuencia es instructiva. Estudiar y meditar secuencias puede proporcionar un mayor entendimiento espiritual e inspiración adicional. Por ejemplo, la prioridad que Juan el Bautista y el Salvador dan al principio del arrepentimiento nos ayuda a apreciar más plenamente las revelaciones del Señor para nosotros. No prediquéis sino el arrepentimiento a esta generación. Guardad mis mandamientos y ayudad a que salga a luz mi obra. Te digo que lo que será de mayor valor para ti será declarar el arrepentimiento a este pueblo, a fin de que traigas almas a mí. Como líderes de la Iglesia restaurada del Señor, podemos decir tal como dijo Alma: este es el orden según el cual somos llamados, sí, para predicar a nuestros amados hermanos y hermanas, sí, y a todo el que mora sobre la tierra, sí, a predicar a todos, ora ancianos o jóvenes, ora esclavos o libres. Sí, os digo a los de edad avanzada y también a los de edad mediana y a la nueva generación, sí, para declararles que deben arrepentirse y nacer de nuevo. La fe verdadera se concentra y se centra en el Señor Jesucristo, en Él como el Hijo divino y unigénito del Padre, y en Él y en su misión redentora. Ejercer fe en Cristo es confiar y depositar nuestra confianza en Él, como nuestro Salvador, en su nombre y en sus promesas. Cada uno de nosotros debe confiar íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar, ya que solo por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías podemos llegar a ser nuevas criaturas en Cristo y regresar a Dios y finalmente morar en su presencia. Arrepentirse es la primera consecuencia natural de depositar nuestra confianza en el Salvador. En su descripción más sencilla, el arrepentimiento es apartarse de la iniquidad y volverse a Dios. Al ejercer la fe en el Señor y tener fe en Él, nos volvemos a Él, venimos a Él y dependemos de Él. Por consiguiente, el arrepentimiento es confiar en el Redentor y depender de que Él haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nuestra propia cuenta. En el libro de Mormón, Nefi, hijo de Elamán, advierte sobre la inminente destrucción y exhorta al pueblo a arrepentirse. Sí, ¿cómo pudisteis haber cedido a las seducciones de aquel que está tratando de lanzar vuestras almas a una miseria sin fin y angustia interminable? Oh, arrepentíos, arrepentíos, ¿por qué deseáis morir? Volveos, volveos al Señor vuestro Dios. En esos y en otros numerosos pasajes de las Escrituras, el arrepentimiento es el proceso de volverse a Dios. Y es un tema alentador, esperanzador y recurrente. Al estudiar las Escrituras, nuestro entendimiento de ese principio puede aumentar si insertamos mentalmente la frase «Volveos al Señor» cada vez que encontremos la palabra arrepentimiento. Ahora deseo recalcar 3 verdades fundamentales. 1. El arrepentimiento requiere al Redentor. 2. El arrepentimiento requiere un corazón sincero y verdadera intención. Y 3,
El arrepentimiento, los convenios y las ordenanzas sagradas y el poder santificador del Espíritu Santo hacen posible retener siempre la remisión de los pecados. Verdad número 1. El arrepentimiento requiere al Redentor. El presidente Nelson nos recordó: nuestro pensamiento se simplifica y se enfoca a medida que mantenemos nuestra mente centrada en Jesucristo. El suyo es un llamado a cada uno de nosotros a crecer espiritualmente y a fortalecer nuestra fe en nuestro Padre Celestial y su Hijo amado y profundizar nuestra conversión al Señor. Nos llama a actuar mejor y a ser mejores de lo que jamás lo hayamos hecho o hayamos sido. A esto lo llamamos arrepentimiento. Cuando elegimos arrepentirnos, elegimos cambiar. El arrepentimiento ciertamente produce cambios en las actitudes y en el comportamiento, pero simplemente cambiar actitudes y comportamientos no es arrepentimiento. El presidente Ezra Taft Benson enseñó: si no fuera por la vida perfecta y sin pecado del Salvador, la cual Él entregó de forma voluntaria por nosotros, no podría haber remisión de pecados. Por lo tanto, arrepentirse significa más que tan solo enmendar la conducta. Muchos hombres y mujeres del mundo demuestran gran fuerza de voluntad y autodisciplina al vencer los malos hábitos y las debilidades de la carne. No obstante, entre tanto, ni les pasa por la mente el Maestro, y a veces hasta lo rechazan de manera abierta. Tales cambios de conducta, aunque dirigidos en una dirección positiva, no constituyen el arrepentimiento verdadero. La fe en el Señor Jesucristo es el fundamento sobre el que debe cimentarse el arrepentimiento sincero y significativo. Si en verdad procuramos abandonar el pecado, debemos primero tornarnos a aquel que es el autor de nuestra salvación. Mientras servía como presidente de estaca, cierta tarde recibí una llamada telefónica de un miembro de la iglesia que estaba muy enojado. Él asistía a la iglesia de manera esporádica y había pagado diezmo durante muchos años. Más temprano aquella tarde había entrado a la oficina del obispo y, más bien como un mero acto de formalidad, había pagado sus diezmos y luego había pedido recibir la recomendación para el templo para ir al sellamiento de uno de sus hijos. Al obispo le quedó claro que el hombre creía que simplemente pagar el dinero era todo lo que necesitaba para recibir la recomendación. Aquel sabio obispo felicitó al hermano por comenzar a pagar el diezmo. También dijo al hombre que hablarían sobre la recomendación para el templo conforme éste empezara a entender mejor la necesidad de arrepentirse por su desobediencia. El hombre dijo al obispo: he pagado el dinero, ¿qué más quiere? El obispo respondió: mi querido hermano, tan solo pagar el dinero no es arrepentimiento. Debe volverse al Señor reconociendo su pecado y arrepintiéndose del mismo. Tiene que cambiar su corazón. El Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. El hombre me llamó para quejarse del trato que había recibido de parte del obispo, e incluso quedó menos complacido con mi respuesta. Le dije: su obispo le ha aconsejado de manera correcta. Le recomiendo que dé oído a su consejo y que se arrepienta de verdad. Durante mi servicio como rector de la Universidad Brigham Young, Idaho, un domingo por la tarde hablé con un obispo del campus. Sin develar la identidad de la persona, me explicó que había recibido la confesión de un joven que le había dicho lo siguiente: obispo, el viernes por la noche quebranté la ley de castidad. Hablar con usted es el último punto en mi lista de cosas que debo hacer para arrepentirme. Ahora que he confesado, me siento mejor. Reconocer el pecado y abandonarlo, sentir remordimiento y hacer restituciones por el pecado, así como confesar los pecados a Dios y después, según sea necesario, a nuestros líderes del sacerdocio, son elementos necesarios e importantes del proceso de arrepentimiento. Sin embargo, esos pasos esenciales no constituyen una simple lista de verificación que podamos completar de modo mecánico, rápido y despreocupado.
Si hacemos esas cosas, pero no reconocemos ni dependemos del Redentor ni de su sacrificio expiatorio, incluso nuestros mejores esfuerzos son en vano. El remordimiento motivado solo por la vergüenza personal o la presión social es superficial. La confesión sin contrición es superficial. La restitución sin una renovación personal y un verdadero cambio de corazón es falsa. En ocasiones me he preguntado si como miembros de la Iglesia memorizamos los diferentes pasos del arrepentimiento, como reconocimiento, remordimiento y restitución, y omitimos la consideración más importante de todas, el Redentor. Apartarse del mal sin volverse a Cristo no conduce a la sanación espiritual. A menudo se habla del Salvador como el gran médico y ese título tiene gran importancia. Todos hemos experimentado el dolor en relación a una lesión o herida física. El sentir dolor, solemos buscar alivio y agradecemos los medicamentos y tratamientos que ayudan a calmar ese dolor. Consideren, por favor, el pecado como una herida espiritual que provoca culpa, o como lo describió Alma a su hijo Coriantón, un remordimiento de conciencia. El dolor es para nuestro cuerpo lo que la culpa es para nuestro espíritu. Una advertencia de peligro y una protección contra un daño adicional. Del Salvador y de su expiación proviene el reconfortante bálsamo que puede curar nuestras heridas espirituales y quitar la culpa. Pero ese bálsamo solo puede aplicarse mediante los principios de fe en el Señor Jesucristo y arrepentimiento. Los resultados del arrepentimiento sincero son paz, consuelo y sanación y renovación espirituales. Todos comprendemos que ciertas lesiones o enfermedades requieren el cuidado de un profesional calificado. De igual manera, las heridas espirituales graves solo pueden sanar con la ayuda de un siervo debidamente autorizado del Señor. Los presidentes de estaca, misión y distrito, los obispos y presidentes de rama, actuando bajo la autoridad de las llaves del sacerdocio que recibieron al ser apartados, son representantes autorizados del Redentor que proporcionan ayuda esencial en el proceso de arrepentimiento y sanación. Esos líderes son médicos espirituales, habilitados para diagnosticar enfermedades espirituales y prescribir los tratamientos y las medicinas necesarias. Los hermanos a quienes se les confían las llaves del sacerdocio tienen la solemne responsabilidad de procurar la ayuda del Espíritu y los dones espirituales de discernimiento, juicio y sabiduría al ayudar a las personas a arrepentirse. Cada caso es único, y el grado y la intensidad del arrepentimiento deben igualar la naturaleza y la gravedad de los pecados de la persona. El tipo y la cantidad de la medicación espiritual deben ser calibrados para satisfacer las necesidades de cada persona. No hay un modelo único para todos. Siempre se deben evitar tanto los extremos de rigidez mecánica como la indulgencia rutinaria. Las heridas espirituales graves requieren tiempo y ayuda sostenida para sanar completa y totalmente. Y el proceso mismo de sanación puede ser doloroso. El presidente Spencer W. Kimball enseñó: para todo perdón hay una condición. La venda debe ser tan extensa como la herida. El ayuno, las oraciones, la humildad deben ser iguales o mayores que el pecado. Debe haber un corazón quebrantado y un espíritu contrito. En resumen, uno se debe superar a sí mismo, el pecado y el mundo. Cuán agradecidos deberíamos estar al meditar en las promesas de las Escrituras de Cristo, de que se levantará de entre los muertos, con sanidad en sus alas, y todos los que crean en su nombre serán salvos en el reino de Dios. Verdad número 2. El arrepentimiento requiere un corazón sincero y verdadera intención. El libro de Mormón resalta una potente relación entre tres palabras: arrepentirse, intención y corazón.
Noten el modo en que tanto la palabra intención como corazón están vinculadas al proceso de arrepentimiento en los siguientes pasajes de Escrituras. Por tanto, amados hermanos míos, sé que si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepintiéndoos de vuestros pecados, testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo, sí, siguiendo a vuestro Señor y Salvador y descendiendo al agua, según su palabra. He aquí, entonces recibiréis el Espíritu Santo. Y además, creed que debéis arrepentiros de vuestros pecados y abandonarlos y humillaros ante Dios y pedid con sinceridad de corazón que Él os perdone. Y ahora bien, si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis. Mas cuantas veces se arrepentían y pedían perdón con verdadera intención, se les perdonaba. Al arrepentirnos y volvernos al Señor, es importante que seamos sinceros con nosotros mismos. Debemos esforzarnos por superar la creación de excusas, de culpar y justificarnos, que pueden desviarnos de volvernos verdaderamente al Señor. Al arrepentirnos y volvernos al Señor, debemos tener verdadera intención y ser sinceros con aquel cuyo perdón buscamos. La confesión genuina a Dios y, cuando sea necesario, a los líderes del sacerdocio debe ser cabal y completa. Algunas personas a las que les falta entendimiento sobre la naturaleza del arrepentimiento creen que pueden pecar de manera calculada y planificada, con la esperanza de confesárselo al obispo cuando les parezca conveniente y después proseguir al templo, al campo misional y a otros destinos espirituales. Como líderes de la Iglesia restaurada del Señor, tenemos la solemne obligación de enseñar a los misioneros y a los miembros que no los seduzca una idea tan falsa. ¿Cómo puede la persona arrepentirse y procurar el perdón con verdadera intención si de hecho su verdadera intención era pecar? ¿Cómo puede la persona volverse al Señor con íntegro propósito de corazón cuando el arrepentimiento es despreocupado, superficial o planeado a fin de evitar la vergüenza pública? Esa prodigalidad premeditada y planificada se mofa de la expiación de Cristo y constituye en parte aquello a lo que en las Escrituras se hace referencia como hollar con los pies al santo. El perdón de dicho pecado ciertamente es posible, pero el camino que se debe seguir no es fácil y la travesía no es corta. El presidente Ezra Taft Benson explicó: ser miembro de la Iglesia, en el sentido común de la palabra, quiere decir que el nombre de una persona figura en las cédulas de miembro de la Iglesia. Según esa definición, tenemos millones de miembros de la Iglesia. Pero la definición que el Señor nos da de un miembro de su reino es bastante diferente. Él dijo: he aquí, esta es mi doctrina. Quienes se arrepientan y vienen a mí, tales son mi iglesia. Para aquel a quien pertenece esta iglesia, el ser un miembro de ella significa mucho más que figurar en los registros. Verdad número 3. El arrepentimiento, los convenios y las ordenanzas sagradas y el poder santificador del Espíritu Santo hacen posible retener siempre la remisión de los pecados. En las Escrituras se recalca reiteradamente la relación constante que hay entre el principio del arrepentimiento, la importancia de convenios y ordenanzas sagrados, el poder santificador del Espíritu Santo y la gloriosa bendición de retener siempre la remisión de los pecados. Nefi declaró: porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua. Y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. El mismo Salvador proclamó: y este es el mandamiento,
Arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. Por ser miembros de la Iglesia restaurada del Señor, somos bendecidos con una purificación inicial del pecado vinculada al bautismo y a la recepción del don del Espíritu Santo. Y esa primera bendición se magnifica con la posibilidad de una purificación continua del pecado, que es posible gracias a la compañía constante y al poder santificador del Espíritu Santo, a saber, el tercer miembro de la Trinidad. Esta gozosa bendición es crucial porque ninguna cosa impura puede morar con Dios. La ordenanza de la Santa Cena es una invitación sagrada y recurrente a arrepentirnos sinceramente y ser renovados espiritualmente. Es fundamental en el proceso de santificación continua. El acto de participar de la Santa Cena en sí mismo no produce la remisión de pecados, pero al arrepentirnos, al prepararnos conscientemente y al participar en esta sagrada ordenanza con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, tenemos la promesa de que siempre podamos tener el Espíritu del Señor con nosotros. Y luego, mediante el poder santificador del Espíritu Santo, siempre podemos retener la remisión de nuestros pecados. Nuestro Padre Celestial y su Hijo amado no pretenden que experimentemos renovación, resurgimiento y restauración espirituales solo una vez en nuestra vida al ser bautizados. Recibir el don del Espíritu Santo y ser confirmados miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El bautismo por inmersión, la imposición de manos para otorgar el don del Espíritu Santo y la Santa Cena no son ordenanzas aisladas ni discretas. Son más bien los elementos de un modelo interrelacionado y acumulativo de progreso redentor. Cada convenio y ordenanza sucesivos elevan y aumentan nuestro propósito, deseo y desempeño espirituales. La secuencia del discipulado es sencilla y directa. Ejercer fe en el Salvador, arrepentirse, recibir los convenios y las ordenanzas esenciales, cambiar, esforzarnos por retener siempre la remisión de los pecados y seguir adelante fielmente en la senda de los convenios. El plan del Padre, la expiación del Salvador y los primeros principios y ordenanzas del Evangelio proporcionan la gracia que necesitamos para progresar línea por línea y precepto por precepto hacia nuestro destino eterno. He tenido la bendición de trabajar con muchas personas que llegaron a comprender y apreciar más plenamente la expiación de Jesucristo y el principio del arrepentimiento. Recuerdo con cariño a un joven con el que trabajé mientras servía como presidente de estaca. Debía arrepentirse antes de poder entrar dignamente al templo para hacer convenios sagrados y luego ser misionero de tiempo completo. Nos reunimos en consejo en varias ocasiones durante varios meses. Las fechas esperadas para su llamamiento misional se acercaba y esperaba salir para el centro de capacitación y esas fechas llegaron y se fueron. Ese joven tuvo que enfrentarse a la incomodidad de las personas que le preguntaban por qué no había recibido su llamamiento y por qué no se había ido a la misión. En una de nuestras conversaciones, ese joven me preguntó por qué tenía que esperar. Preguntó, ¿no sería mejor superar mis debilidades personales en el campo al servicio del Señor? Le dije, el servicio como misionero es para enseñar las verdades del Evangelio, dar testimonio e invitar a los investigadores a recibir las ordenanzas de salvación. Para cumplir con esa obra, debes tener la compañía del Espíritu Santo. Definitivamente no deberías esperar ser perfecto antes de poder servir, pero debes seguir avanzando en la senda del arrepentimiento si quieres ser digno de su Espíritu. Si te arrepientes realmente con verdadera intención y con un corazón sincero, entonces al hacer convenios en el templo, al entrar en el CCM y al servir en el campo misional, no tendrás que preguntarte si deberías estar allí. Si no aprendes a arrepentirte adecuadamente,
¿Cómo podrás ayudar a tus futuros investigadores a arrepentirse? Tu arrepentimiento y el consiguiente perdón traerán una tranquilidad que te permitirá servir con mucha fe, diligencia e inspiración. Mereces la seguridad y la confianza espirituales que se reciben con el verdadero arrepentimiento. No tendrás que preguntarte si deberías estar allí. Con el tiempo, ese joven entró dignamente en la casa del Señor y al CCM y sirvió como un misionero valiente. Después de haber servido en su campo de trabajo durante unos 6 meses, pidió permiso a su presidente de misión para llamarme por teléfono. El presidente de misión le permitió llamarme y una noche ese elder y yo tuvimos una maravillosa conversación. Con gozo me contó en cuanto a sus investigadores y sus experiencias en el campo. Expresó su agradecimiento por la expiación del Salvador y por el principio del arrepentimiento, así como por las lecciones personales que había aprendido. Al concluir la conversación, dijo: Presidente, me alegro de haber tenido que esperar. No me he tenido que preguntar si debería estar aquí. Después de esa llamada, reflexioné sobre la importancia transformadora en la vida de ese joven, de una verdad fundamental y eterna. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Verdaderamente confiar y acudir al Salvador son las principales fuentes de confianza espiritual, seguridad y gozo duradero. El arrepentimiento y la remisión de los pecados son bendiciones supremas que están a nuestro alcance por medio del sacrificio expiatorio infinito y eterno del Señor Jesucristo. Estos principios son reales y son verdaderos. Doy testimonio de la divinidad, de la realidad viviente y del amor incomparable del Salvador por nosotros. En el nombre sagrado del Señor Jesucristo. Amén.